Síndrome de cabeza explosiva. Identificación del síndrome de cabeza explosiva, por sus siglas en inglés, Exploding Head Syndrome, EHS. Un fenómeno poco común que hace que una persona, generalmente una mujer, sufra ruidos repentinos, fuertes e inexplicables justo al borde del sueño. Ruidos que son discordantes y pueden sonar como el estallido de fuegos artificiales, disparos, el estruendo de portazos e incluso fuertes explosiones. En algunos casos, se escuchan gritos o sollozos violentos. Lo más excepcional a tener en cuenta sobre el trastorno del sueño que es que los ruidos no ocurren dentro de la cabeza. Los sonidos están fuera del cuerpo y se pueden escuchar en cualquier lugar hasta una cuadra de distancia con ambos oídos, pero solo lo escucha quien padece el síndrome. Aunque se sabe muy poco, los psiquiatras especulan que eso ocurre cuando ciertas sinapsis en el cerebro se activan en lugar de estabilizarse. Sin embargo, aún se desconoce cuál es sinapsis y por qué. Sin embargo, nadie ha demostrado que esta teoría sea cierta y los médicos ni siquiera están seguros de dónde empezar a buscar, y mucho menos encontrar una cura o un remedio real. Muchos sujetos han afirmado que un poco de descanso y relajación pueden ayudar, pero eso nunca deja realmente a los afectados, y aquellos con insomnio lo experimentan mucho peor. Algunos afirman ver destellos de luz, incluso breves estallidos de dolor inexplicable junto con los ruidos. En casos extremos, puede convertirse en una enfermedad mental más grave. Cuando era niño, tal vez 10 u 11 años, comencé a escuchar cosas justo al borde del sueño. ¿Conoces ese punto del que estoy hablando? Donde estás todavía semiconsciente y las cosas son confusas, pero estás consciente. Ese estado. Estaría a unos momentos de ir a la tierra de los sueños cuando ¡bam! Este horrible ruido fuerte me despertaría de un sobresalto. Por mi vida, realmente no puedo explicarte cómo era el ruido, cómo podría relacionarlo también, pero era fuerte y me asustó muchísimo. Durante los primeros meses, sucedió tal vez 1 o 2 veces por semana. Realmente no podía explicarlo, y estaba aterrorizado de contárselo a mi madre porque no sabía si ella me creería. Después de todo, era un niño imaginativo. Así que me mantuve ese secreto hasta que llegué a la adolescencia. Recuerdo esas noches. A veces, ni siquiera dormía. Una y otra vez, justo cuando mi cerebro exhausto comenzaba a divagar, ¡bam! Y de nuevo estaría completamente despierto, lleno de terror y paranoia. De vez en cuando, en noches particularmente malas, escuchaba otras cosas. Ruidos agudos, como gritos, es lo único en lo que puedo pensar para relacionarlo. La gota que colmó el vaso fue la noche que seguí escuchando los golpes. Fue agresivo. Estaba tan distraído que ni siquiera tuve que cerrar los ojos. Estaba constantemente en ese estado semiconsciente, atrapado con esos malditos ruidos, cuando finalmente, vi una luz brillante destellar a través de mi habitación. Iluminaba cada rincón y grieta. Como un flash. Hizo que me doliera la piel con solo estar cerca de ella a pesar de que estaba allí y desapareció en menos de un segundo. Me despertó por completo y no dormí nada esa noche. Ni siquiera lo intenté. Así que finalmente le dije a mi mamá. No pude soportarlo más. Había llegado al punto en que estaba reprobando todas las clases porque me dormía constantemente. Estaba letárgico, exhausto y sentía como si mi cerebro hubiera comenzado a apagarse. Sentí que me estaba volviendo loco. Ella no me creyó al principio y no la culpo. Yo tampoco me hubiera creído. No había escuchado ninguno de los ruidos de los que le hablé y el hecho de que yo los hubiera escuchado le resultaba aún más extraño. ¿Por qué lo experimenté cuando ella y papá no lo hicieron? Mi incapacidad para describir los sonidos tampoco ayudó. Le tomó un poco de persuasión, un poco de mejorar las calificaciones, y finalmente accedió a llevarme a un psiquiatra para una evaluación mental. No es exactamente lo que esperaba, pero, de nuevo, ¿a quién más acudir sino a un profesional? Después de algunas pruebas, algunas semanas más e innumerables noches de insomnio, solo tenían una corazonada de cuál era mi problema. Supusieron que era una forma rara de sinestesia. La anomalía que hace que los sentidos del cerebro se fusionen. Asumieron que por eso estaba viendo y escuchando cosas al mismo tiempo. Pero debido a que tuve solo una ocurrencia de eso, y debido a mi condición, necesitaban hacer pruebas más intensivas. Del tipo que ni siquiera nuestro seguro cubría. Mi madre rechazó la oferta de inmediato, incluso cuando se ofrecieron a recortar la factura porque yo era un poco anormal. Todavía no la culpo, vi el costo después de que se redujo y era mucho más de lo que podíamos pagar.
Entonces, como último esfuerzo por ayudarme, me recetaron un medicamento llamado Cereneroxomil, o Cereneu, como estaba escrito en un elegante garabato en la botella. Pero para hacerlo, tuvieron que optar por su segunda teoría sobre lo que estaba mal en mí. Me habían diagnosticado con esquizofrenia paranoica y delirante. No es algo que nadie quiera escuchar, especialmente a los 13 años y sabiendo que no están locos en absoluto. Afortunadamente, la droga funcionó un poco como la perfenacina, un medicamento antipsicótico, y el metilfenidato, medicamento para el déficit de atención. Lo sé, eso suena extraño porque son exactamente opuestos entre sí. Uno bloquea la dopamina y el otro la libera. Aparentemente, el triplete aquí fue intentar regular mi cerebro. Cereneu aún no estaba en los estantes y todavía estaba en pruebas, así que era un conejillo de indias, pero al menos era gratis. Y podía decirme a mí mismo que en realidad no estaba tomando medicamentos antipsicóticos. No técnicamente al menos. La primera noche con la medicación me trajo silencio y sueños sin ruidos. Y la noche siguiente, y la siguiente, y así sucesivamente. Fue maravilloso. Claro, hacía que mi cabeza se sintiera como una bola de pelusa la mayor parte del tiempo y los efectos secundarios no eran muy buenos, pero podía dormir. Hizo que los ruidos se detuvieran por completo. Me las arreglé para sacar mis calificaciones de la cuneta e incluso me gradué como el primero de mi clase 5 años después. Aunque todavía lo pensaba. La idea de que me habían diagnosticado erróneamente durante todos esos años, me ponía un poco nervioso si pensaba en ello durante demasiado tiempo. Quiero decir, hizo que los ruidos se detuvieran, pero ¿qué me pasaba realmente? Después de mudarme a mi propio apartamento y dejar la universidad en suspenso por un tiempo, decidí investigar un poco por mi cuenta. No podía pagar una buena atención de salud mental, ni siquiera con mi seguro, así que busqué internet con los dedos cruzados y esperé lo mejor. Dicen que a caballo regalado no se le mira el diente, pero solo tenía curiosidad. Me las arreglé para encontrar un sitio médico con un blog publicado recientemente sobre un trastorno del sueño llamado síndrome de cabeza explosiva o simplemente es. Todo lo que hice fue escribir mis síntomas y ahí estaba. Todo encajó a la perfección. El único problema, nadie sabía realmente qué era. Conocían los síntomas y los redujeron a un fenómeno en el cerebro, pero nada más. Era un tema completamente nuevo en el campo de la medicina, a pesar de la afirmación de que se ha documentado durante siglos. Pensé que había vuelto al punto de partida hasta que me encontré con un foro para personas con ES. Como cualquier buen investigador, entré inmediatamente a entrevistar a las personas sobre sus experiencias personales. Afortunadamente, todas las personas con las que hablé fueron muy informativas, muchas incluso me sugirieron que probara simples ayudas para dormir como la melatonina. Comparé lo que podía recordar de mis noches de insomnio con sus relatos y con cada minuto que pasaba me convencía más y más de que todo lo que tenía era un simple trastorno del sueño. Todo encajaba demasiado perfectamente para sugerir lo contrario. Justo cuando estaba a punto de irme, una nueva persona se unió a la sala de chat. Su nombre de usuario era El Observador y se presentó como tal. Al principio, parecía un poco arrogante, enumerándome todos sus síntomas de una manera casi jocosa. Pero después de que le informé que había concluido mis entrevistas y había tomado una decisión personal, me preguntó de qué se trataba. Así que le expliqué mi situación con el mayor detalle con el que me sentía cómodo y me preguntó qué medicación estaba tomando. Ahora, no me malinterpretes, no soy exactamente una persona privada. Pero también sé lo importante que es no ser demasiado abierto en Internet. Este tipo, sin embargo, sentí que me estaba mirando bajo un microscopio. Estábamos solo en una sala de chat, meras palabras en una pantalla, pero algo simplemente se sintió fuera de lugar. A pesar de mi buen juicio, le hablé de Cereneu. Para entonces, el medicamento había aprobado todas las regulaciones de la FDA y había estado en el mercado público durante casi 3 años, por lo que era de conocimiento común. Luego le pregunté por qué era importante. Al principio, esquivó la pregunta y, en cambio, recitó cosas sobre la droga que yo ya sabía, hasta que finalmente señaló que era una droga muy buena para personas con casos avanzados de ES. Para entonces, ya había tomado una decisión. Iba a dejar Cereneu y empezar a tomar somníferos homeopáticos en su lugar. Una vez más, sí funcionó, pero esa sensación de cabeza borrosa había gastado su bienvenida después de 5 años, sin mencionar las náuseas ocasionales, la pérdida de apetito y los calambres estomacales. Comencé a escribir un mensaje agradeciendo a El Observador cuando volvió a publicar. Era una sola palabra: espera.
Miré mi buzón de mensajes para ver mi adiós a medio mecanografiar todavía esperando ser enviado y sentí un escalofrío correr por mi espalda. Otro mensaje apareció casi inmediatamente después. No te vayas todavía. Por favor. Esto es muy importante. Instintivamente revisé mis programas de seguridad y no vi nada. Si este tipo estaba hackeando, lo estaba haciendo bastante bien. Me quedé mirando su mensaje y di un momento de consideración antes de borrar mi mensaje de salida y simplemente responder con un ¿qué? Su respuesta fue rápida y al grano. No dejes de tomar Cereneroxomil. Entonces, con un suspiro, pregunté, ¿por qué? Él respondió con, porque es lo único que les impide encontrarte. Ahora estaba completamente asustado y posiblemente un poco irritado. Este tipo me estaba jodiendo. Realmente no esperaba que los trolls se detuvieran en foros médicos, pero supongo que están en todas partes. Aún así, no dejé el chat. Una regla de oro de internet es nunca alimentar a los trolls, pero lo admito, tenía curiosidad por ver a dónde iba esto. Así que le pregunté qué quería decir y quiénes eran. Ojalá nunca hubiera preguntado. Esto es lo que me dijo. Esa ha existido durante siglos, pero solo recientemente ha llamado la atención. ¿La razón? Más gente lo tiene. ¿Y por qué lo tiene más gente? Porque tienen más hambre. Se están volviendo glotones y codiciosos, por lo que marcan a más y más personas para el festín. ¿Esos sonidos que escuchaste? Es sencillo. Son ellos quienes intentan abrir la puerta a nuestro mundo. Esos sonidos son ecos de su dimensión chocando contra la nuestra. Y solo los desafortunados escuchan la advertencia. ¿La luz que viste? Esa es la puerta que se abre de un tirón. Pero si te despiertas a tiempo, la puerta se cerrará. Por eso solo aparece como un destello. La advertencia final es el dolor. Mencionaste sentir tu piel arder, pero eso fue solo un efecto secundario de estar tan cerca de la apertura de la puerta. No, el dolor real que sienten las personas con ese es mucho peor. Es un desgarro de tu carne y del hueso. Son sus garras clavándose profundamente en tu piel. Pero de nuevo, si logras despertar a tiempo, se detendrá. Desafortunadamente, no habrá pruebas de que alguna vez te hayan tocado. Ni una sola marca en tu cuerpo, como si nunca hubiera sucedido. La razón por la que le ruego que no dejes de tomar tu medicación es porque es lo único que les impide encontrarte. Puedes pensar que es solo un regulador de la dopamina, pero para ellos es más que eso. Esas sinapsis que se disparan en tu cerebro actúan como un localizador GPS. Y solo cuando tu mente está en ese estado crepuscular entre la vigilia y el sueño pueden llevarte. Pero su medicación actúa como un restrictor. Les impide volver a encontrarte y llevarte. No llegaste a la etapa final de pero parece que estuviste cerca. Así que por favor, si valoras tu vida, nunca te detengas. Te encontrarán si lo haces. Soy una persona de mente bastante abierta, pero esto fue ridículo. Dejé que el observador dijera su parte antes de cerrar la ventana y apagar mi computadora. Ni siquiera intenté escribir una despedida. Era demasiado tarde y estaba demasiado cansado. Ni siquiera me había dado cuenta de cuánto tiempo había estado en internet, pero una vez que salí, me di cuenta de que era demasiado tarde para tomar mi medicación. Recuerdo haber sentido una punzada de culpa y miedo en ese momento, pero lo hice a un lado y decidí ir a la cama sin más ayuda de Cereneu. De todos modos, ya había tomado mi decisión y no había riesgo de convulsiones o derrames cerebrales si dejaba de hacerlo abruptamente. Y además, no estaba loco, solo tenía un trastorno del sueño. Por la mañana, salía y compraba algunas píldoras para dormir simples y volvía a una vida normal sin la niebla de la medicación. Esa noche, dormí mejor que nunca. A la mañana siguiente, hice exactamente lo planeado y compré un par de botellas de melatonina, junto con algunas cosas genéricas del pasillo de medicamentos. Durante una semana todo fue maravilloso. No más niebla, no más efectos secundarios y ni un solo ruido. Pero todo eso cambió hace unas noches. Para ser honesto, realmente no puedo recordar cuánto tiempo ha pasado, no he dormido tanto tiempo. Todo comenzó cuando tomé algunos somníferos antes de acostarme. Los tomé un poco antes de lo habitual, pero sentí ganas de dosificarme mientras veía televisión sin sentido antes de acostarme. Tuvo que haber comenzado bastante rápido, porque lo siguiente que recuerdo fue que me despertó un fuerte golpe en algún lugar de mi casa. Y cuando abrí los ojos, vi un destello cegador desde el otro lado de mi sala de estar. En un instante me quedé sin luz y todo en mi casa quedó completamente a oscuras. Todo lo que pude ver fue la maldita imagen del destello en la oscuridad total. No sé si alguna vez podría explicar el miedo que sentí en ese momento.
No poder ver, no saber si alguien se me estaba acercando en ese momento. Fue horrible. Entré en pánico por un breve momento antes de convencerme de que era solo una subida de tensión. No explicaba el ruido, pero traté de ignorarlo. A los pocos minutos, volvió la electricidad y me quedé despierto unas horas más antes de que la somnolencia se volviera demasiado y me fuera a la cama. Estaba casi dormido cuando sucedió de nuevo, flash y todo, en mi habitación oscura. Para cuando salió el sol a la mañana siguiente, había sucedido tal vez 5 o 6 veces más y no había podido dormir. Ocurrió de nuevo la noche siguiente. Y la siguiente. Ahora estoy tomando pastillas de cafeína. Tengo miedo de quedarme dormido. Estas últimas horas he recuperado la conciencia a causa de este horrible dolor en las piernas. Y está este nuevo ruido, viene en intervalos. Creo que dice mi nombre. No puedo estar seguro, pero supongo que eso es lo que es. No puedo evitar pensar en la advertencia del observador. Debería haber escuchado. Ni siquiera puedo recordar dónde está mi Cereneu ahora. Pero tengo la sensación de que es demasiado tarde de todos modos. Ya me encontraron. Pronto, terminaré atrapado en ese estado constante de semiconsciencia y luego podrán agarrarme cuando lo deseen. Me imagino que han abierto un gran apetito tratando de llegar a mí. Lo único que me mantiene despierto ahora es concentrarme en grabar esto. No estoy seguro de qué se supone que sea. Quizás unas memorias. Una advertencia. Llamémoslo un consejo. ¿Por qué debería creerme en lugar de descartar esto como las palabras de un loco que nunca debería haber dejado de tomar su medicación antipsicótica? ¿Por qué debería creerme cuando le digo que el observador tenía razón cuando ni siquiera yo le creí? ¿Y por qué debería buscar ayuda de inmediato si experimenta síntomas de ES? En realidad, es bastante simple. Es la única razón por la que sé que lo que me está pasando es real. La razón por la que sé que son reales. Es la razón por la que mi madre se negó a creerme al principio y por qué los psiquiatras insistieron en realizar más pruebas. Debería ser físicamente imposible para mí experimentar los síntomas de ES. No debería poder escuchar las cosas que hago. Los ruidos fuertes, los ruidos agudos, los ruidos que suenan como si pudieran estar llamando mi nombre. Incluso ahora, mientras escribo esto, puedo escucharlo. Los escucho. Pero no debería poder escuchar nada de eso. Nací sordo.